Fijando posesión. Escuché la noticia de que en un tribunal estadounidense nos demandó una empresa canadiense y en la demanda solicita que se le pague una indemnización y parece una indemnización por daños y prejuicios sufridos en Venezuela. Y parece que ese tribunal decidió entregarle a nuestra empresa Citgo. Ojalá sea mentira. Yo escuché esa noticia, o sea, la escuché en la televisión. No he leído nada en concreto, no he analizado, no tengo datos, solo la noticia, el titular. Pero ojalá no sea cierto, ¿no? Y de ser cierto sería un duro golpe para el pueblo venezolano, un duro golpe porque es un activo importante, es una refinería especializada en crudo pesado, con una importante red de distribución de derivados de la gasolina, del petróleo, de distribuciones de gasolina y aceite. Entonces es una fuente importante de ingresos para nuestro país. Ahora bien, si debo decir que recuerdo yo de nuestras relaciones con esa empresa canadiense, tiene que ver con algo que hizo PDVSA a través de INTV, que descubrió una cosa que se llama orimulsión. Y hizo un convenio con una empresa canadiense donde le vendía mmm, orimulsión, pues, y después resultó que eso era petróleo. O sea, un pésimo negocio como una trampa, ¿no? O sea, el INTV, que es el Centro de Investigación de PDVSA, hace un descubrimiento donde descubre cómo vender nuestro petróleo a precio de carbón. Estoy hablando de la PDVSA, de la meritocracia. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora bien, la historia de las empresas petroleras, eh, cualquiera lo puede saber. Esas empresas están extrayendo petróleo por lo general no en su territorio, no en su nación, sino en otras naciones, particularmente en naciones en la América del Sur, en Asia, en África, eh, y se meten allí. Es donde extraen petróleo en una forma bastante abusiva, diría yo, con respecto a los pueblos de donde se extrae el petróleo, porque los contratos, los convenios que históricamente han hecho esas empresas con esos estados, con esas naciones, con esos pueblos, han sido muy leoninos, o sea, y de paso han hecho muchos daños ambientales y han pagado muy poco a esos pueblos. ¿Qué digo yo? Las relaciones con esas empresas petroleras hay que revisarlas muy bien para que respeten los pueblos, y eso es lo que se ha hecho en Venezuela. Exigirles que se paguen un impuesto alto, suficiente, por el extraer nuestro petróleo, por extraer nuestros minerales. Y además también se ha exigido que sea ecológicamente, con una tecnología adecuada, porque la tecnología que muchas veces usaron no fue adecuada. En todo caso, estamos en reivindicaciones. Si un tribunal estadounidense nos condena y nos quita nuestra refinería por perder reivindicar nuestra condición de dueños y soberanos, porque es un bien común del pueblo venezolano. El petróleo es un bien común del pueblo venezolano. Y si decidimos que una empresa lo puede explotar e invertir allí, pues nosotros decidimos, llegamos a un acuerdo de cómo va a ser en forma justa. Lo que pasa es que históricamente esas empresas han pagado muy poco a los pueblos, se han acostumbrado a meterse allí de manera abusiva y a hacer contratos leoninos, a hacer contratos abusivos, inclusive a corromper muchas veces los estados para poder hacer eso. Si en Venezuela no se puede corromper el Estado por parte de esas empresas, y si les exige que paguen las regalías suficientes, como se hace también en Bolivia, y nos van a condenar por eso, por defender nuestros derechos en un tribunal estadounidense, y nos van a quitar un activo tan importante como Citgo, en verdad duele.
Duele porque están quitándole un activo importante al pueblo de Venezuela, a nosotros, y causa dolor porque eso se va a pagar, pues, se va a pagar con baja en calidad de vida. Sin embargo, la respuesta que le vamos a dar es que en Venezuela tenemos una reserva de petróleo importante. Y si nos quitan ese activo que nos va a costar bienestar para atender a nuestros enfermos, para atender nuestra educación, para atender nuestra seguridad, eh, nos van a quitar eso, entonces nosotros tendremos todo el derecho del mundo de ser muchísimo más exigentes con cualquier empresa petrolera que venga a este país. Y por supuesto guardar reservas importantes con la nación cuya empresa nos ha demandado, sobre todo teniendo en cuenta la historia de que una vez se quisieron aprovechar por comprar una emulsión, o sea, comprar petróleo a precio de carbón. La historia, cualquiera lo puede revisar, la historia de las empresas petroleras en los países donde se metieron a hacer esto, en los países de Sudamérica, de Asia y de África. Ustedes pueden ver que es una historia donde no pagaban casi nada de los pueblos, una historia de abuso. Ahora estamos en tiempos de reivindicación. Y si en tiempos de reivindicación un tribunal nos quita un activo tan importante como nuestra empresa SIGO, nuestra refinadora y nuestro centro de distribución de combustible y de aceites, que es un ingreso importante para la nación, pues simplemente están causándole daño y dolor a nuestro pueblo. Y eso nosotros lo tendremos en consideración. Nelson López desde Caricuao, con todo el dolor del alma, tener que hacer un comentario sobre algo tan triste como que lastimen al pueblo de Venezuela y le quiten sus activos. Y sobre todo que se los quite una petrolera. Una petrolera que saca petróleo de un país que no es el suyo, sino el nuestro. Si están en nuestro país y sacan petróleo acá, negociamos, deben entender que deben ser regalías justas, no uno, no un 2%, no un 3%, y sobre todo respetar la tecnología ecológicamente viable que no destruya nuestros activos ambientales. En eso estamos nosotros, y parece que por eso hemos sido castigados. Insisto, estoy diciendo esto sin manejar todos los datos, solo manejé el titular, y estoy hablando desde el sentimiento como venezolano que un tribunal estadounidense hace que perdamos un activo importante del pueblo de Venezuela, y además lo necesitamos. Y con una empresa petrolera que sabemos cuál es la historia de las petroleras en el mundo, pues sí, da dolor, causa mucho dolor. Desde Caricuao, Nelson López, 13 de agosto del 2018, 9 de la mañana.